La serie de sermones Virus más letales que el coronavirus, nos dejamos uno de ellos, el que creo que hoy es el día en que exponerlo. Hablemos de tres cosas, una la aparcamos, que es la apostasía, y quiero hablar y centrarme en ello en el nombre del Señor. Para esta tarea quisiera que me acompañarais en la lectura en el capítulo 17 de Apocalipsis, verso 14. A alguien le preguntaron en cierta ocasión, o estaban debatiendo, cuál era el libro más complejo de toda la Escritura. Y entre ellos había gente muy versada y dijo que el libro de Apocalipsis era bien difícil. Un anciano entre ellos dijo, para mí es el más fácil. Y todos dijeron, ¿cómo puede ser esto? Dijo, sí, ¿queréis que os lo explique? Sí, claro, explícanoslo. Y el hombre dijo, Jesucristo y el diablo pelean y gana Cristo. Esa es la explicación del libro de Apocalipsis y así es. Voy a repetirlo. Jesucristo y el diablo pelean y siempre gana Cristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Dice así la palabra del Señor. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¡Qué pocos, qué pocos! Yo hubiera dicho amén a ello. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén a la palabra del Señor. Gloria a su nombre. Que el Señor me ayude en esta tarde. La señal más gráfica de la apostasía aparece desvelada en el misterio en el capítulo 17 de Apocalipsis. Se habla de la condenación de la gran ramera, el 18 de la caída de la gran Babilonia. Y la señal principal y la explicación monumental de estos textos es el gobierno absoluto que ha tenido esta mujer durante la historia de la humanidad. En su tiempo Babilonia, en otro tiempo llamado otra cultura, en otro tiempo Roma, en este tiempo la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, etcétera. Esta señal es una señal certera e inequívoca y nos habla la palabra del Señor de cuántas características tiene. Se le llama a esta mujer, porque es mujer y no hombre, la gran ramera. Babilonia, madre de todas las rameras. Y se le llama ramera por una causa, porque si fuera una mujer promiscua no se le llamaría ramera. Una mujer promiscua puede ser una adúltera y puede ser una fornicaria. Y sed entrenados en estos términos. Repito, puede ser adúltera, una mujer que tiene un marido pero es promiscua, y puede ser una mujer fornicaria, no tiene marido y tiene muchos amantes. Pero a esta mujer se le llama ramera. ¿Por qué? Porque no es solo fornicaria, es decir, ella disfruta de placeres en soltería. ¿No lo habéis pillado? Es muy importante. La definición es extremadamente importante. Disfruta de los placeres en soltería. Es decir, esta mujer nunca ha estado casada. Y no solo disfruta de esos placeres en soltería, sino que es ramera, es decir, recibe pago por lo que hace. Ramera es prostituta.
demanda salario por su fornicación. Ella se exhibe y provoca deleites a los que seduce, pero estos que seduce les demanda un pago. Nunca ha sido adúltera porque nunca ha sido esposa. Quien crea o quiera creer que en algún momento la Iglesia Católica y Apostólica Romana ha sido esposa, o alguna de sus hijas, o alguno de sus vestigios, está equivocando la palabra del Señor, porque es fornicaria y es también ramera, pero nunca es adúltera porque nunca ha sido esposa. Esta mujer se vende al mejor postor. Y por desgracia tengo que decir que la Iglesia evangélica hemos hecho de Cristo el mejor postor. La Iglesia ha dado a conocer a un Cristo mediocre que se vende también y que desea los placeres que provoca la ramera. Con sus calles de oro, con sus puertas de perlas, hemos hecho un Cristo que también se vende. Pero el cielo, hermanos míos, no es una recompensa. Hay quien sigue a Cristo por tales recompensas. Richard hablaba muy bien aquí y recibía también la confirmación del Señor que el cielo simplemente es la casa del amado. Es su casa. Es realmente impresionante hablar de esto. La ramera, en un principio, ha aceptado una relación con Cristo, pero él, el verdadero, jamás ha aceptado una relación con ella. Porque la relación que la ramera presenta con Cristo es una relación que la limpia de sus fornicaciones. Voy a repetirlo. La relación que la ramera ha deseado con Cristo y ha presentado al mundo una relación con Cristo, es esa relación la que le limpia la cara y la presenta digna delante de los hombres. Relación con Él como quien tiene un amante, pero en secreto. Como el marido que le da prestigio moral en público. No sé si me entendéis. Y no quiero que el mensaje continúe si no hay comprensión hacia esto. Voy a repetirlo. Relación con Él como un amante, pero en secreto como el marido que le da prestigio y moral en público. Es decir, esta tiene muchos amantes, pero necesita presentarse santa en público. Y quien limpia la cara de la fornicaria es el Jesús que hemos presentado. Muy mal le tuvo que ir a la samaritana para ir a buscar agua al pozo con 5 maridos que tenía. Otra oportunidad. Muy mal le tuvo que ir a la samaritana para ir a buscar al pozo agua con 5 maridos que tenía, porque ninguno le dio sustento, por más relaciones que tuvo. Jamás veremos a la ramera ir al pozo por agua. ¿Por qué? Porque ésta está, dice la palabra del Señor, sentada sobre las aguas. Tiene un poder descomunal. Por eso hay perdón para la samaritana, pero no hay perdón para la ramera. Gloria al nombre del Señor. Hay perdón para la samaritana, pero no hay perdón a la ramera. Pillaron a la mujer adúltera en pleno acto de adulterio. Por eso merecía las piedras. Jamás pillarán a la ramera porque no es adúltera. Esto es muy elevado, hermanos. Espero que el Señor os lleve donde me llevó a mí. Y que cuando escuchéis el Señor y por el Espíritu del Señor os lleve a la verdad bíblica. Repito, pillaron a la adúltera en pleno acto y por eso merecía las piedras. Jamás pillaron a la ramera porque no es adúltera, no tiene marido, no tiene nada de qué avergonzarse.
tiene libertad para escoger. Y eso es aplicable, y ahora esta es la introducción y entro en el sermón, a los sistemas religiosos. Libertad para escoger. Todo sistema religioso que tenga libertad para escoger cómo vivir es un sistema mandado, gobernado, dirigido, sembrado en base a esta doctrina, a la apostasía de la Iglesia. Hoy son cristianos, pero mañana mundanos. Hoy vienen a la Iglesia, mañana hacen una boda como un mundano. Hoy cantan alabanzas, mañana bailan canciones del mundo. Pero no solamente eso, hay peores rizos rizados, predican la palabra desde el púlpito, pero no la aplican a las almas, porque aplicarla a las almas sería perder las almas de la Iglesia. Porque hay gente que se sienta en los lugares donde se predica la palabra y muy certera, pero los pastores solo la predican desde aquí, no la aplican desde abajo. Van cambiando de pretendiente progresivamente. Su fe es cambiante. Estoy desesperado estos días y ahora me viene esto al corazón y no quería decíroslo. Uno de los hombres más impresionantes que yo he escuchado predicar la palabra del Señor es R.C. Sproul. R.C. Sproul. Cuando este hombre predica con la sencillez que predica, explicando las grandes doctrinas de la palabra de Dios, es realmente impresionante. Este hombre ha muerto hace pocos años de un cáncer de pulmón, creo, una insuficiencia pulmonar. Yo le he estado escuchando durante tiempo y he disfrutado viendo sus sermones. Hace unos días en Benidorm me dijeron, ¿has visto este vídeo? ¿Qué vídeo? No lo he visto. Me pusieron un vídeo que me rasgó el alma y el corazón. Un vídeo en que sale John MacArthur, sale Mark Dever, sale dos hombres más, creo que Sinclair Ferguson, dos catedrales de la teología de este siglo, lo más grande que hay en el mundo hoy día de la teología, unos reformados, otro MacArthur por ahí, y discutiendo de cosas y planteando las preguntas escogidas que un hombre le está diciendo, esta puedo, esta no, esta la hago, esta no, esta la hago, esta no, esta sería demasiado polémica, esta no. ¿Por qué nunca salen preguntas polémicas que los acorralan para que hablen la verdad? Siempre salen preguntas que ya se sabe la respuesta para que ellos puedan manifestar la seguida doctrina que vienen manifestando durante tiempo. Pero en uno de ellos, en uno de los debates, había estos cuatro hombres, el predicador que les entrevistaba o que estaba moderando el debate, un montón de gente en una iglesia enorme de miles de personas, y esto está en internet, lo podéis ver si queréis. Y en ese momento estaban hablando de Sproul, de cómo predicaba, de que era impresionante, de cómo hablaba este hombre, increíble. Y MacArthur dijo, tengo una anécdota preciosa de él, no dije preciosa, pero en la cara ya se le veía que estaba sonriendo acerca de él. Sí, yo cuando ya había predicado la santidad del Señor, porque a Sproul se le conoce por los mensajes de santidad y la santidad de Dios, mensajes que hizo una serie de mensajes impresionantes acerca de esto. Ya lo había predicado y lo invité a la iglesia para predicar. Sí, ¿qué? ¿Cómo fue? Bien, me lo encontré en el parking de la iglesia fumando un cigarrillo. Y cuando me vio lo apagó y dijo a alguien, denme una Biblia que voy a predicar. Y todos rieron y dijeron, así era Sproul. Y yo no sé las cuentas que tendrá Sproul con el Señor acerca de la práctica del pecado del tabaco. Porque es una práctica de pecado. Porque destruir el templo del Espíritu del Señor es una práctica de pecado. Y las cuentas que tenga Sproul las tendrá con él. Pero lo que sí que demando es respeto a las almas. Cuando cuatro catedrales de la teología se ponen a reír porque uno de los mayores predicadores fumaba. Avalando así a que gente y jóvenes se maten fumando, creyendo que van al cielo si lo hacen. Me parece una aberración. De esto estoy hablando hoy.
de teología sin vida, no llevada a la práctica, de pecados practicados que están sentados en la iglesia, de una apostasía, que dicen que siguen a Cristo, pero que viven conforme Él no vivía. De esto estoy hablando. Su fe va cambiando y Cristo detiene las piedras del juicio a la mujer adúltera, mandándole: no peques más. El juicio contra la ramera va a ser definitivo. No hay quien detenga las piedras de Cristo. Lo voy a repetir. No habrá quien detenga las piedras de Cristo, porque sabe Cristo que le es imposible a la ramera no pecar más. La iglesia apóstata no puede dejar de pecar. Y me encanta este punto pastoral que meto aquí en medio. Tengo para un buen rato, hermanos. Cuando Cristo perdona a la mujer adúltera, no obliga al marido a recuperarla. Y no la obligó a ella tampoco a ir con el marido. No sabemos qué pasó, pero sí obligó a la adúltera a una soltería perpetua. No peques más. Otra oportunidad. Esta es muy alta, ¿eh? Sí la obligó a una soltería perpetua. No peques más. No te digo que vuelvas con tu marido, pero si no vuelves, no puedes volver con nadie. No peques más. Y hay quien hubiera preferido las piedras a que Cristo le dijera: no peques más. Porque la restauración a veces es más dura que el juicio. No, esto es muy elevado. Hay quien, mira, apedreadme y yo sigo con la mía. Este es el sino de la adúltera. Perdón, este es el sino de la ramera. Apedreadme que yo sigo con la mía. La restauración es más dura. Te restauro, pero no peques más. Yo no te condeno, pero no peques más. Te perdono, pero no peques más. Es brutal, hermanos. Es brutal. Una de las características de la ramera, y así la identificamos, es que martiriza a los santos. Apocalipsis 17:6 dice así: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Ven a la iglesia evangélica hoy o protestante o reformada ser martirizada por la católica? Voy a repetirlo, que esto es sumamente importante. Una de las características de la ramera es que martiriza a los santos. ¿Estáis aquí? Me miráis con los ojos. ¿Sí? Una de las características es que martiriza a los santos. ¿Veis a vosotros la Iglesia Católica martirizando a la Iglesia Evangélica? ¿La veis acusándola? ¿Veis acusándolo a los reformados? No acusan a nadie. ¿Por qué? Es fácil, porque son lo mismo. Es su madre. La palabra del Señor nos enseña. Es por eso que nosotros... Qué difícil lo tenemos, hermanos. Qué difícil lo tenemos. La palabra del Señor nos enseña que no solamente es una ramera, sino que tiene muchas hijas. Es su madre. ¿Y cómo lo vemos? Casi la misma teología. Tienen sus mismas fiestas. Tienen sus mismas costumbres, están unidos místicamente y espiritualmente, pero niéguese usted a la costumbre católica y verá lo que le sucede. ¿Están aquí? Lo voy a repetir. ¿Cómo saber si uno es o no es? Si usted tiene las mismas costumbres, tiene las mismas fiestas, tiene el mismo taraná, el mismo carácter, solo usted, diga la verdad, ha quitado las vírgenes de la iglesia, ha quitado los santos de palo de la iglesia, pero usted es lo mismo. Tiene la misma doctrina, sin santos. Usted ya no se guía por el santoral, pero el domingo que no se lo toquen,
y cada domingo que no se lo toquen, como que fuera el Papa el que mandara en las iglesias evangélicas. Es tan fácil como esto. ¿Quiere saber quién es y quién no? Y quiere saber si usted está en ello. Niéguese a la costumbre católica. Niéguese a la costumbre de la gran ramera y verá qué fácil le es que le martiricen. Qué fácil le es que le excomulguen espiritualmente. Qué fácil le es que le señalen. Porque la iglesia apóstata, la característica, el sino de esa iglesia es la idolatría. La iglesia protestante, repito, ha sabido sacar las vírgenes de las paredes, pero no al Papa del púlpito. Lo voy a repetir, la iglesia protestante, los evangélicos, han sabido sacar las vírgenes de las paredes, pero no al Papa del púlpito. Hay una supremacía de la iglesia sobre Cristo, de la misma manera que lo hace la católica. Si usted no se adopta nuestra teología, usted no es iglesia. Usted puede tener a Cristo, pero no tener la teología que tienen, usted ya no es iglesia. Lo igual que la iglesia católica, exactamente lo mismo. Ese es dogma católico. Misma teología antinomianista, no hay mandamientos, el Antiguo Testamento era para antes, ahora hay otra cosa. Supremacía de la iglesia por encima de Cristo, católica, ramera. Hay una comunión mística, y voy a ir rápido, por las costumbres. Miren, aquí sabemos ciertamente, y hay gente de muchas costumbres distintas en la Iglesia del Camino, gracias a Dios. Pero sabemos que los pueblos son pueblos porque les unen unas costumbres. ¿Sí o no? Usted se separará de las costumbres de su pueblo y dejará de ser. ¿Es así? Aquí hay gente de muchas características, de muchos lugares del mundo, pero si usted empieza a separarse de las costumbres de su pueblo, usted dejará de ser. Pero ellos tienen coinonía mística no exteriorizada. Nunca dirán que son católicos. Dirán que no, la católica es la gran ramera. Sin embargo, tienen la misma mesa, se sientan en los mismos lugares, tienen la misma teología, el mismo antinomianismo, las mismas fiestas, el mismo púlpito, solo han sacado las vírgenes, pero dejaron al Papa. ¿Y saben qué dice Primera de Corintios 10:21 acerca de la coinonía? Alucinen. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, hablando de la idolatría. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hemos hablado esto larga y tendidamente, pero ahora alucinad porque esto me duele en el alma. Primera de Corintios 6:15 y 16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Puedes subir un poco esto? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho un cuerpo con ella? Porque dice la Biblia, serán los dos una sola carne. Si usted practica las costumbres de la católica en su cama, usted se ha unido con ella y es una sola carne. Por más que tenga por pastor a quien quiera, por más que tenga la teología de Spurgeon, por más que tenga la confesión Westminster, si usted se une con ella en sus fiestas, usted es un cuerpo con la ramera. No, si tienen sus costumbres, son hijas de la ramera. Y lamento decir esto, pero estamos presos de las Escrituras. Los que la lamentan en el capítulo 18 por el verso 19, no la llaman ramera porque no la ven ramera. El detalle es que los que son las hijas de la ramera no ven a su madre prostituta. Nunca la ven así. Apocalipsis 18:13.
Comercia con canela, con olores, con ungüentos, con incienso. ¿Qué es incienso? Adoración. Porque en la iglesia apóstata también hay adoración. Flor de harina y trigo y de bestias y de ovejas y de caballos y de carros y de siervos, y dice, y comercia con las almas de los hombres. Ese es el vestigio de la ramera. Comercia con las almas de los hombres. En el 23 del 18, en tus hechicerías todas las gentes han errado. Escuchad, por favor. En la brujería de la ramera todas las gentes han errado. En el 24, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y los santos. ¿Ustedes ven a la Iglesia Católica pelear en contra de los profetas que tienen sus mismas costumbres? Es imposible. Pelearán contra aquellos que la denuncian, que abortan sus costumbres. Y se explica la caída. Y hay un grito en el cielo que manda a todos aquellos que nos están viendo a salir de ella, pueblo mío. No, un amén más fuerte. Salid de ella, pueblo mío. ¿Y cómo se sale de ella? La iglesia evangélica no ha salido de ella. La iglesia reformada no ha salido de ella. Se intentó, pero se hizo a medias. El sola escritura brilla por su ausencia. ¿Cómo se sale? La palabra salir en ese texto es pasar a estar fuera de un espacio limitado. Es exergomai, partir, escapar como de un susto. Apartarse. No, es que hermano, yo salí de los testigos de Jehová, pero uso la traducción al Nuevo Mundo. No, yo salí de los testigos de Jehová, pero creo aún que Cristo es el arcángel Miguel. No, yo salí de los testigos de Jehová, pero de vez en cuando voy a sus congresos. ¿Diríais que esa persona ha salido de los testigos de Jehová? Pues ¿cómo dices tú que eres cristiano y no eres católico cuando tienes sus costumbres y su teología? Salir en ese texto es una acción brusca y constante. No solo se sale un día, sino que es un presente continuativo. No podemos parar de salir. No podemos parar de salir. Es una acción agresiva y continuada. Exergomai. ¿Quién quiere salir de nosotros? Es porque quiere vivir de otra manera. Aquí hay gente que se ha ido de la iglesia. ¿Por qué? Es sencillo. Porque quiere vivir de otra manera. Y no todos, gente que ha salido por razones bíblicas. Gloria a Dios. Pero quien quiera salir huyendo de aquí es porque no soporta vivir así. ¿Lo entendéis? ¿Por qué no huyen de la ramera? Porque la vida que les plantea les encanta. Porque les plantea un Cristo idólatra, a un Cristo romano, a un Cristo que se puede traducir al latín y el latín tendrá más peso que las palabras en hebreo, a un Cristo que está ausente de mandamientos, a un Cristo que rompió el sábado, a un Cristo que, bueno, no pasa nada si pecas, a un Cristo, etcétera, 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 a un Cristo que tiene una teología perfectamente diseñada. Sin embargo, no es el Cristo de la Biblia. ¿Cómo discernir este misterio de la apostasía? Capítulo 17, el verso 1, dice así, y es muy importante esto, hermanos. Y ahora viene la subida del mensaje. Dice Juan, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Esto me hace impresionar porque el ángel no le muestra a Juan la gran ramera, el misterio de la ramera, de la Babilonia pagana, el misterio de este sistema religioso donde Juan está. Porque para discernir el misterio
hay que seguir al ángel. Otra oportunidad para discernir el misterio. Hay que seguir al ángel. Le dice, no te quedes ahí. Desde ahí no lo puedes ver. Sígueme, ven que yo te muestro. La iglesia evangélica no discierne el misterio porque quiere ver desde su asiento. No ha seguido el mensaje, no ha seguido al ángel, no ha seguido la verdad. El ángel hace mover a Juan y no se lo sugiere. Es un imperativo. Ven aquí. No solo implica lugar, sino tiempo. Te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y el nombre es el más escandaloso de la Escritura, lo sé, ramera, y lo dice el Señor, y tenemos que decir lo que el Señor dice. La ramera en griego es porné, ¿os suena pornografía? Prostituta, es la Babilonia mística espiritual, y todo lo espiritual tiene un modelo en lo físico, y no la dice sola ramera, la dice grande, grande en griego es megas, y es extraordinario, extraño y grande, es imponente, súper imponente. El verso 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Han fornicado con ella los reyes de la tierra. Impresionante. La idolatría de la ramera ha hecho extensión a los reinos de la tierra. La idolatría de la ramera, es más fuerte esto aún, ha hecho y dado identidad a las naciones. Esto es muy elevado, hermanos, muy fuerte lo que estoy hablando. Ha dado identidad. España es España y tiene costumbres españolas no por un pueblo de individuos, sino por lo que hizo la ramera en ella. No lo entiendo. No, ¿estáis aquí? Es impensable quitar el día de todos los santos de la cultura española. Es impensable quitar el día de San Jordi. Fíjense, no lo pudieron celebrar por el COVID-19, pero bueno, no pasa nada, lo trasladamos a otro día, porque es imposible quitar las costumbres. ¿Es identidad humana? No, es identidad espiritual. La ramera ha dado identidad a los países. Es por eso que es imposible deshacerse de ella. ¿Lo queréis más fuerte? El calendario en que vivimos es un calendario católico. Es imposible salir de él. ¿Quién puede salir de trabajar el domingo? ¿Y quién puede no salir de trabajar el sábado? Gloria a Dios por todos aquellos que no lo hacéis. Pero es una imposición constante, ha dado identidad a las naciones. El español es español no porque haya una raza española, es porque la ramera le dio esa identidad. Si ustedes van a Portugal, pasa lo mismo. Si ustedes van a Estados Unidos, pasa lo mismo. Si ustedes van a Inglaterra, pasa lo mismo. Si ustedes van a Francia, Notre Dame, ¿os acordáis cuando cayó Notre Dame? No murió nadie. Hubo un caos impresionante. Gloria a Dios por la caída de Notre Dame. Gloria a Dios por la caída de Notre Dame y que caigan todas, hermanos. Todas. Porque todo es de ellos. Las calles de Barcelona, ¿os dais cuenta? Todo es de ellos. ¿Quién cambia las calles de los nombres santos? ¿Quién va a cambiar? Nadie, porque la ramera ha dado identidad a las naciones. Es esgarrifoso lo que estoy hablando. Ustedes van a Colombia y pasa lo mismo. Ha dado identidad y aún saliendo de eso, aún en el régimen ruso, aún en el régimen de Franco, aún en el régimen de Hitler. Hitler exterminó al pueblo judío por mandato de él mismo y con el apoyo de la Iglesia Católica.
porque no, escuchen bien lo que les digo, hermanos míos, no hubo país que se opusiera al exterminio, que los hubo, pero que pudiera frenar ese exterminio. Hitler no necesitaba el apoyo de Rusia, no necesitaba el apoyo de Estados Unidos, necesitaba el apoyo de quien domina todas estas naciones. Roma. No os escandaliza lo que os estoy hablando. La ramera ha dado identidad a las naciones. La idolatría ha dado identidad a los países. Y los países dicen, se han embriagado con esta identidad, con lo que la ramera les ha dado. Tengo los pelos de punta. Se han embriagado. ¿Qué significa embriagar? Embriagar es metsuo, es sencillo, se han emborrachado. Y significa ebrio, y significa que tiene alteradas temporalmente las capacidades físicas y mentales por el consumo excesivo de alcohol. Y los países están así. Y la iglesia está así. La iglesia no está dominada por la Escritura, sino está ebria. Un día para aquí, el otro día para allí, un día piensa una cosa, el otro día piensa otra, se tambalea ebria de sentimientos. Eso es lo que le pasa al borracho, ¿verdad? Dicen, el que bebe siempre dice la verdad porque se embriaga de venga, va. ¿Lo veis la iglesia así? Gira conforme al sentimiento le da. ¿Qué provoca el alcohol? El alcohol provoca relajación momentánea en un principio. La iglesia está relajada. Cerremos las iglesias, no pasa nada. Hagamos por videoconferencia, por videollamada, por Zoom, por no sé qué, por no sé. ¿Pero qué es esto, hermanos? ¿Ha cerrado las puertas de los templos? No van a la iglesia porque se contaminan, pero los encuentras en la playa. El Señor los reprenda a todos. Hay visión borrosa cuando uno se embriaga, cuando ya uno está tomando más de la cuenta, se embriagan y la visión es borrosa, no ven claramente. Uno le habla de la Biblia a alguien y ¿esto dice la Biblia? ¿Pero qué Biblia lees? Cuando uno se embriaga tiene problemas de coordinación, le cuesta andar. En la primera fase de la embriaguez hay euforia, desinhibición y conducta impulsiva. Esta es la iglesia de hoy día. Campañas, reencuentras, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Un impulso impresionante. Y hay gente así, impulsiva, pum, 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 pum. La segunda fase, dicen los expertos, que afecta al sistema nervioso y produce problemas de coordinación, desequilibrio y caídas. Hay impulso, pero empiezan a caer pecados. Este pecado, este otro pecado. La fase 3 es irritabilidad. Luego pasa otra fase. Se irritan. Cuando les hablas no les puedes hablar. Cuando les exhortas no les puedes exhortar. Se irritan. Hay una agitación y no solo se irritan, sino también en la tercera fase dice que luego, después de irritarse, en ese mismo hay somnolencia. La iglesia está dormida. Ebria del vino que da la ramera. Y la cuarta fase es, en el alcohol hay una anestesia que te hace pasar los dolores. No hay dolor en la iglesia. Se predica esa anestesia constante, no pasa nada. Si haces esto no pasa nada. Deje de sufrir. Con la teología basta. Y después de la somnolencia hay estupor. Estupor es insensibilidad. No son sensibles para nada. Hemos hablado de estos hombres que se empiezan a reír hablando de que uno de los mayores predicadores del siglo XX fumaba, acababa el cigarrillo y se podía predicar, hermanos. Y no me vengan con el Spurgeon fumaba pipa, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y se ponen a reír todos ahí. Y todos los jóvenes, pues si estos son los castillos, ríen, ¿por qué tengo que dejar yo de fumar? Insensibilidad, estupor. No he empezado, hermanos, y voy a seguir. Y después viene la muerte, el coma. Parada cardiorrespiratoria y muerte.
Y es lo que está ocurriendo en la iglesia no respira. Y lo fuerte de que no respire no es grave. Que no respire y no llama a Cristo para la resurrección. Porque tenemos un Dios que resucita. ¿Por qué? Porque la muerta está bien tranquila muerta. Está bien tranquila muerta. Relajada muerta está bien. El verso 3 dice, y me llevó en espíritu al desierto. ¿Os suena? Otra oportunidad. Y me llevó el ángel en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia, ¿la veis? Sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer está sentada sobre la bestia, llena de nombres blasfemos, pero ella se guarda de exponer públicamente que es acreedora de tales blasfemias. Hace mercadería de ella misma, pero públicamente se muestra santa. La Biblia dice en el verso 12 del capítulo 18 que hace mercadería también, escuchen que esto es brutal, de lino fino. El mismo libro de Apocalipsis dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Es decir, fíjense si es peligrosa la ramera que tiene acciones justas. Y uno se confunde porque dice, si hacen esto, pues serán de verdad. Hace mercadería de las acciones justas. Pero dice Juan, pero me llevó en el espíritu al desierto y allí vio la visión. ¿Dónde? En el espíritu. ¿Dónde? Por el espíritu en el desierto. Porque en el desierto nos lo hará ver. Saliendo de nuestra cómoda silla religiosa, y el ángel llevándonos por el espíritu al desierto. ¿Y os suena? ¿No suena? ¿Qué otro personaje dice la palabra? Y me llevó el espíritu al desierto. Y lo llevó el espíritu al desierto. Bueno, Jesús, el Espíritu Santo, lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ver al diablo. Bueno, aquí en Apocalipsis el que es llevado es Juan, y no para ver al diablo, sino para que la ramera viera a Juan. Gloria tenga su nombre. Es decir, el diablo se le aparece a Jesús, pero Juan se le aparece a la ramera. ¿Hay algún Juan aquí que se le aparezca a la ramera, hermanos? ¿Os imagináis la ramera viendo a Juan? ¿Os lo imagináis? Juan se sabía aquel texto de memoria. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La iglesia verdadera tiene que aparecérsele a la ramera y a la bestia. Y Juan se aparece como el hombre que con 50 kilos está en Patmos esperando a morir. Pero el vencedor, el que Cristo dice, ¿y qué a ti, Pedro, si yo quiero que se quede hasta que yo venga? Aquel que les dada la máxima revelación, los últimos tiempos. La iglesia apareciéndosele a la bestia. Podría terminar aquí, hermanos. Es que es muy largo esto. La iglesia apareciéndosele a la bestia. Y me pregunto, ¿está usted ahí? ¿O tiene miedo? ¿Va a aparecérsele a la bestia? Escúcheme, mire, hay una definición de la bestia que es enorme. Dice que tiene 7 cabezas. ¿Qué significa? Perfección. ¿Y qué significa, hermanos míos? Que la bestia, usted no la va a ver bestia. ¿Por qué usted no ve en un teólogo la bestia? Usted no ve en la iglesia evangélica la gran ramera. Pero ese es el problema, que usted tiene que salir de donde está. Ir por el espíritu al desierto y aparecérsele a esos que usted ama y andan con las costumbres de la ramera. A esos que usted ama, que creen que son cristianos y no lo son. ¿Y os imagináis a Juan apareciéndose a la bestia? La bestia contempla a Juan discerniendo el misterio desvelado. Y eso le da mucho miedo, porque la bestia teme a los que saben y creen. Y dice, y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación.
llena de adornos, cáliz con abominaciones, y lo bebe ella y lo da a beber. El cáliz de oro, ¿quién no bebe en el oro, hermanos? Todos bebemos, quisiéramos beber en el oro, porque el oro significa la pureza una pureza llena de abominaciones, porque lo que presenta es puro, pero lo que hay dentro es abominable. No puedo parar, disculpadme que me alargue hoy. ¿Me dejáis? Yo ya ha venido mi hijo y solo falta que le dé la tarde, ¿vale? Pero escucha, por favor, es necesario. No hay tiempo, hermanos, hay que hablar esto. Dice, y en su frente había un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicadoras y de las abominaciones de la tierra. El nombre no está en el muslo, el nombre no está en la mano, el nombre no está presente aquí, el nombre está en la frente. ¿Por qué? Escuchen, por favor. Porque en el brazo la mujer lo ve. Otra oportunidad. Eso. En el brazo se ve. En la mano se ve, pero en la frente no la ve. Solo los demás ven el nombre. Es por eso que la iglesia de hoy día no ve lo que tiene escrito en la frente. Pero todos los demás lo vemos. Si estuviera en la mano lo vería. Si estuviera en la pierna lo vería. ¿Saben cómo se puede ver el nombre? La única forma es mirarse al espejo. Otra oportunidad, mirándose al espejo. No la teología de fulano ni de mengano, al espejo, hermano. No a lo que diga yo, al espejo. Mírate al espejo, a la escritura, porque eso solo se ve mirándose al espejo. Y Juan dice, y vi a esa mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, fíjense, dice, quedé maravillado de grande admiración. La sangre de los santos, aunque la ha provocado ella, le hace también perder el control. Dice que está ebria de esa sangre. ¡Buah, es brutal, hermanos! ¿Saben por qué? Porque hay más muerte, hay más sangre, pero menos control de la ramera. Porque cuanto más mata, menos control tiene. ¿No suena esto? Cuanto más mataba Nerón a los cristianos, menos control tenía. Cuanto más ha matado la Iglesia Católica a los fieles, menos control ha tenido. Porque la sangre de los santos le hace perder el control. Y si la sangre nuestra le hace perder el control, hay una sangre que la va a vencer para siempre. Es la sangre del santo entre los santos. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Los mártires. Roma perdió el control por la sangre de los mártires. Es por eso que Constantino se alió con ellos. Y los mártires llegaron a ser emperadores. Y allí empezó todo. Babilonia se trasladó de Babilonia a la capital de Roma. Allí empezó todo. La bestia es capaz de hacer que esa mujer, ¿os fijáis? No dice que la bestia está encima de la mujer. Dice que la mujer está encima de la bestia, hermanos. Oh, esto es enorme, no puedo parar. Porque la bestia es capaz de hacer que alguien se siente sobre ella y hacerle creer que la doma. ¿Estáis aquí? Lo voy a repetir. La bestia es capaz de hacer que quien se siente sobre ella crea que tiene dominio sobre la bestia. Al final, la bestia termina con la ramera. Lo voy a repetir. Ella cree que le doma y le conduce. Así es la treta del diablo, porque ese es su hechizo a la gran ramera. Hacer creer que el dominio lo tiene la mujer. La Iglesia Católica y sus hijas creen que el dominio lo tiene ella. Pero en realidad el dominio lo tiene la bestia.
¿Y qué contradicción, qué contraposición, qué antítesis, el qué? La mujer se sienta sobre la bestia y en verdad la bestia domina al que lo doma. Sin embargo, mi Señor escoge un pollino. Se sienta sobre un ser casi insignificante, sabiendo que el pollino jamás va a domar a Cristo, sino que Cristo es el que doma el pollino. Él va encima y no engaña a nadie, hermanos. El que lo monta es el fiel y verdadero. Él tiene el dominio y no ha engañado a nadie. No existe tal cosa como una iglesia montando a Cristo. Cristo monta la iglesia. La supremacía no es nuestra. La supremacía es de Él. Y si nosotros estamos domando esto, estamos siendo parte del sistema religioso de la Gran Ramera. Si los pastores estamos ¿os creéis que, no sé, qué capricho tenemos en esto? Tenemos un capricho de salir de la cultura. Mira, nos ha pillado por aquí. Tenemos un capricho de dejar de cantar y de bailar. Tenemos un capricho de dejar... Mira, nos ha pegado por ahí. Tenemos un capricho de dejar de celebrar Navidades. Es un capricho. No es un capricho. Es que nos miramos al espejo, hermano. Es una disensión. Quieren saber más que los demás. Os doy mi palabra que me encantaría que no fuera así. Pero es así. Es Cristo que domina el pollino y no al revés. Hoy es la imagen es a la inversa. El pollino encima de Cristo. Y la iglesia dominando al rey. Pero no es así, hermanos. Los sistemas religiosos pretenden que el pollino vaya encima, pero ese es el modelo de la ramera y la bestia. El modelo de Cristo es Cristo encima del pollino. Muchas son más retorcidas. La teología por encima de la palabra es otro ejemplo. Usted tiene textos bíblicos, tiene palabra de Dios, bueno, pero la teología dice, ¿pero qué importa? La teología está muy bien. Nos encanta estudiarla, pero hay textos que contradicen mi teología y no voy a torcerlos para que digan lo que quiero que digan, porque la supremacía es de la palabra, no de mí. Os digo otra escandalosa, Sinclair Ferguson. El objetivo de la teología es la adoración a Dios. La postura de la teología es estar de rodillas. El modo de la teología es el arrepentimiento. ¡Qué miedo, hermanos! Están sustituyendo la palabra por teología. Los grandes teólogos, los grandes predicadores sustituyen, tendría que decir, el objetivo de la Escritura es la adoración a Dios. La postura de la Escritura es estar de rodillas. El modo de la Escritura es el arrepentimiento. No, la sustituyen por teología. El pollino montado encima de Cristo. La mujer creyendo que domina la bestia, impresionante. Esa ramera, escuchen por favor, o intentaré ir a la recta final lo más rápido que pueda. Esa ramera, perdonen la expresión, pero es que es así, le es imposible fornicar sin dar fruto. Apunta, Pablo, apunta. Lo voy a repetir. A la ramera le es imposible fornicar y abortar. Cuantas relaciones tiene son fructíferas. Por eso llama al misterio Dios de la ramera y de sus hijas, porque las hijas son la manifestación de la grande. No puede esconder el pecado por causa de las hijas. La iglesia evangélica, la iglesia de este tiempo, y fijaros, no dice la ramera y sus hijos, porque nunca ha tenido varones. Siempre son hijas.
hijas que presumen de encantos varios, y nunca ha sido bendecida con un varón, siempre le nacen hechiceras. Dicen, y aquí está escrito, que esa mujer descansa y reposa sobre 7 montes, 7 colinas. ¿Saben cuál es la nación que reposa sobre 7 colinas? Literalmente, el Vaticano. Literal, Roma y en extensión el Vaticano. Y esa dice la palabra del Señor que una de las características es que vive en sus deleites. Y esta es muy alta, muy elevada. Es decir, ella provoca a deleites a sus siervos. Y no estoy hablando de deleites sucios. A veces son deleites muy nobles. Yo voy a ir a la iglesia el domingo, me voy a sentar en mi banco, voy a escuchar, voy a dar a la ofrenda, pero no tomo la cruz. No me he arrepentido. No me duele el pecado. Eso es un deleite. Puedo seguir haciendo esto, puedo seguir haciendo lo otro, porque voy el domingo a la iglesia y ese sistema me lo permite. Voy a decir esto. La cruz en la ramera, porque tienen cruz, hermanos, es un símbolo sin vida y supersticioso. Es un movimiento solo de púlpito, de la ramera en una extensión, pero sobre todo la de sus hijas. ¿Qué es superstición? Superstición es una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinadas cosas. ¡Sal! Una cruz colgada me protege. Una iglesia me protege. No, hermanos, la iglesia no es el techo, la iglesia no es el paraguas, la iglesia no es la armadura, solo hay una armadura vigente, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es por eso que en el 17:14 dice, pero todo esto, pastor, ¿a qué viene? ¿A qué viene todo esto? Os lo voy a decir. Leo el texto que he leído. Ellos pelearán contra el Cordero. Lo repito, ellos, y no dice ella, dice ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá. Porque Él es Señor de señores, Él es Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero, hermanos? Evidentemente que el Cordero es Cristo, pero en extensión la Iglesia en mayúscula. Contra quien pelean es contra el Cordero, su cuerpo. ¿Y cuál es la lucha? Lo digo ahora y luego porque es tan elevado esto, hermanos. La lucha del Cordero es una: ser Cordero. Otra oportunidad. ¿Qué características tiene el Cordero? ¿Contra quién lucha? ¿Nos acordáis? Me voy. ¿Creéis en Dios? Dijo el Señor, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera os lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé lugar, que sepáis que volveré, y dice, y os tomaré a mí mismo. El Cordero en la tierra tiene que ser elevado hacia el cielo. El Cordero es la Iglesia en mayúscula. Así que nadie que no tenga las características del Cordero se jacte. ¿Y quiénes son estos? Lo acabo de decir. Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Llamados en griego es kletos y significa santos llamados. Elegidos, eclectos. Elegidos, selecto, por implicación, favorito. Los favoritos de Dios.
y fieles es pistos, confiables, verdaderos, creyentes, digno de confianza en una sola palabra. Recuerdo aquella frase que les dijo mirándose a los suyos de una iglesia de 12, con un traidor y otro que lo niega. Manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Una pequeña manada de ovejas, pero confiables, santos, llamados y elegidos. Y ellos pelearán contra el Cordero, es decir, contra los elegidos. ¿Y quiénes son ellos? Porque los elegidos son una manada pequeña. Ellos son la bestia, sus 10 cuernos, 10 reyes, las potencias de la tierra, la mujer, Babilonia, Roma, la ramera. Todos pelearán contra el Cordero, pero dice, pero el Cordero los vencerá. Los vencerá, hermanos. ¿Por qué? Si os fijáis, dice, ellos pelearán con el Cordero, pero no dice, y el Cordero contra ellos. Porque la lucha del Cordero, y esto es lo más alto, hermanos, es una, ser Cordero. ¿Lo digo? El Cordero es la antítesis de la guerra. ¡Aleluya! ¿Qué es antítesis? Es cosa o persona que tiene las cualidades opuestas de otra o representa lo contrario. Lo contrario de todos estos reinos, reyes, es el Cordero. Y nos tenemos que mantener en la antítesis. La antítesis de la católica, la antítesis de los reinos de la tierra. Somos la antítesis, nuestra lucha es ser una. Es una, ser Cordero. Ser Cordero, porque dice, los vencerá. Y no dice cualquier verbo, hermanos, cuando dice los vencerá. Dice, el verbo vencer es nikao, y significa una cosa, subyugar. Es decir, no solo los gana, los subyuga. No solo es sobreponerse a un adversario, sino tenerlo subyugado es que los tiene como siervos. Madre mía, ¿entro o no entro? 5 minutos, sí. Entro. Es decir, los reyes, los 10 cuernos, las 7 cabezas, la ramera y la bestia, en realidad son sus siervos. No solo los vence, sino los subyuga, para que engañe a todos los que no son suyos. Si puede hacer esto, tengo la piel de gallina. Os voy a leer un texto que no lo vais a olvidar en la vida. Dice Isaías 7:20, en aquel día el Señor raerá con navaja alquilada a Israel. Es que no tiene cuchillo, el Señor lo tiene, pero le da la gana cortar con un cuchillo alquilado. ¿Saben qué está diciendo? Tomaré a todo esto que no es mío y haré mi obra subyugando al enemigo con una navaja alquilada. Alquilo la navaja y hago mi obra con ella. Así es el Dios de la Biblia. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea la alabanza. No existe tal cosa como una iglesia poderosa. Es que... Ahora os iba a decir, perdonad, no existe tal cosa como una iglesia poderosa. El poder viene del matrimonio con el marido. El poder no es de la mujer, el poder viene del marido. No existe tal cosa como una autonomía en la iglesia. La iglesia no es autónoma. La iglesia es dependiente. No existe tal cosa como una independencia o una iglesia independiente. La iglesia tiene solamente una misión, ser Cordero. No existe la emancipación. Estamos ligados al marido. La sustitución del marido por la teología, por el ídolo de la iglesia, por una vida mejorada, forma parte de las tretas de la bestia y de la ramera, de las tretas de la iglesia apóstata. Pero dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá. El Cordero no pelea, gana sin pelear y no cambió su naturaleza por más que la bestia quisiera. La pelea del Cordero
es ser Cordero y la lucha de la Iglesia es ser Iglesia. Y esto es lo más elevado del mensaje. Atención, termino. Esta lucha, esta pelea, es una pelea, escuchen, de identidad. Esto es lo que he discernido, hermanos, en todos este tiempo estudiando esto. El Cordero no se hace león para luchar contra la bestia. Pelearán contra el Cordero. Y se hizo león y lo mordió. No, hermanos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá. Es una pelea de identidad. En otras palabras, usted no tiene una pelea con los que ha dejado de la iglesia que dejó. No es personal. En realidad, escuchen por favor, escúchenme. Es una lucha de dioses. Lo que aquí se está jugando es una lucha de dioses. No es una lucha teológica, no es una lucha de versiones de los hechos, no es una lucha de unos son de Pablo, otros son de Cefas, no es una lucha de estas, es una guerra de identidad, ser Cordero o no ser Cordero, una guerra de dioses. Así que, escuchando esto, este virus es más letal que el coronavirus. Vamos a luchar en contra de él. Y que estos jóvenes que suban permanezcan en esto. Que este púlpito sea para la palabra predicada y abajo para la palabra impartida. ¿Os dejo aquí? Sí. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá. Al Cordero toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y si estamos equivocados, que vengan y nos lo cuenten, lo necesitamos. Oramos al Señor.